mi hermano me dice que coloquemos una empresa, una fábrica de arepas. Mi hermano se esfuerza por tener una gran empresa y pues la proyección de todo empresario. Vamos a ser grandes, vamos a venderle a Colombia y vamos a venderle al mundo. Y él se fue para el campo a pensionarse, pero pues nunca se pensionó porque madrugaba todos los días, trasnochaba todos los días. Como la mamá, las tetas están ciegas, tocó darle este teterito. La casa está desordenada. La casa estaba saqueada totalmente, estaba patas arriba todo. Fue así que nos dividimos en varios grupos para empezar a hacer el recorrido por la finca. Posiblemente se trató de un secuestro y no de un simple hurto. Don Luis Alfonso Valencia era un ciudadano prestante muy reconocido acá de la región. La palabra fue, lo encontraron, el shock fue terrible. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. El 11 de noviembre del año 2024, Luis Alfonso Valencia desapareció misteriosamente de su finca en Guaduas, en Cundinamarca. Luis Alfonso era un hombre que no tenía enemigos. Por el contrario, era muy apreciado por todos sus amigos y sus vecinos de la región. ¿Quién querría hacerle daño? ¿Se trataba de un secuestro, de un robo o de algo mucho más oscuro? Así comienza esta historia de Wendy Heredia, el eslabón de la traición. Una llamada que lo cambiaría todo. Ese día yo ya estaba durmiendo y me llama una persona de confianza de nosotros, que se llama Jairo, y me dice que mi papá no aparece. Si le digo, no, mi papá aparece, debe estar para unas fiestas en un pueblo, debe estar haciendo sus cosas, no se preocupe. A la próxima le toca tomarla solo porque ya esta la vamos a tomar de cuenta ya. Y era normal que de pronto no nos contestara el teléfono, pues porque uno decía, no, eso fue que se fue para el pueblo y está de amiguero por allá o se fue para una finca de un amigo, él lo hacía mucho. Entonces, pues no fue tan raro inicialmente. Sin embargo, los minutos pasaron y la angustia se apoderó de la familia Valencia Arroyave, aquel lunes 11 de noviembre del año 2024. Pues sus vidas, sin saberlo, se partirían en dos. Todos empezamos como a preocuparnos de más. Y cuando ya nos enteramos del estado de la casa, pues fue peor. La casa está desordenada. La casa estaba saqueada totalmente, estaba patas arriba todo. ¿Pero qué había ocurrido realmente? La extraña desaparición de Luis Alfonso Valencia. ¿Cómo me le va? Venga que nos tomemos unos y el varón. Terminaría convirtiéndose en una de las investigaciones más impactantes en Guaduas, Cundinamarca. Un pueblo ganadero, histórico y pintoresco, de casas blancas y tejas de barro, y donde pocas veces ocurre algo que altera la tranquilidad de sus habitantes, pero esta vez sería diferente. Uno siempre que hablaba con mi papá decía, no, eso acá a mí no me pasa nada, yo soy amigo de todos, pero pues la confianza de creer que porque él era amigo de todos no le iba a pasar nada. No hay nada, no lo encontramos. Debe ser un secuestro, debe estar por ahí amarrado, lo robaron. Se siente como impotencia, es muy duro. Víctor, Alexandra y Leandro Valencia, hijos de Luis Alfonso Valencia, no lograban entender qué había sucedido con su padre, con su héroe. Ahora que juega una guitarra, papá. Un campesino antioqueño de 67 años de edad que sin saber leer ni escribir, logró construir un patrimonio, sacar adelante a su familia y convertirse en un ejemplo para todos. Mi papá, un paisa de esos muy montañeros, de esos que se ganaban la vida a pulso. No estudió, tuvo hasta primero de primaria. Fue una persona que todos los días se levantaba como si se quisiera comer el mundo. Era una persona muy soñadora,
Mi papá fue una persona visionaria, muy organizado con sus números. Si bien no tenía estudio, los números lo tenía en la cabeza totalmente claros. Mi papá nos enseñó que nosotros teníamos que luchar por lo que quisiéramos. Mi papá no nos dio nada fácil a nosotros. Mi papá nos enseñó a trabajar y a ganarnos las cosas. Creció entre cultivos, animales y jornadas interminables de trabajo, pero su mente siempre soñaba en grande. Es que a él le encantan los animales. Tenía esos dos en la finca. Y junto a su hermano, Luis Alberto Valencia, comenzó una aventura empresarial. Él era exageradamente trabajador. Yo creo que hasta los empleados se aburrían porque él era muy trabajador. Él fue siempre muy visionario y pensó siempre en la familia. Su sueño siempre fue tener empresas, salir adelante. Luis recuerda sus inicios como si fuese ayer, cuando a mediados de los años 90 dejaron su finca en Antioquia y vinieron a Bogotá a probar suerte. Nosotros llegamos a Bogotá pues económicamente muy mal, pero nuestra formación fue de trabajo, porque nuestra infancia era ordeñar las vacas, salir corriendo a la escuela, luego por la tarde venir, alistar la leña, después de la comida escoger el café. Después de años trabajando como empleados, Luis Alfonso tuvo una idea: crear una sociedad con su hermano. Mi hermano me dice que coloquemos una empresa, una fábrica de arepas. Le digo yo, pero yo no tengo tiempo, yo estudio y trabajo. Y me dice, no, pues su esposa y mi esposa que trabajen en la fábrica. Y aunque no fue fácil, con trabajo en equipo, junto a su esposa, Marina Rollave, con quien tuvo 4 hijos, su cuñada y su socio, Luis Alberto, comenzaron esta gran aventura. Su misión era vender las arepas. Las arepas eran solo de almacenes de cadena, pero mi hermano iba a los negocios y les decía, venga, les traje arepas para que vendan. Los de los negocios le decían, venga, ¿arepas en Bogotá? No, ¿cómo le ocurre? Eso, las arepas se venden en Medellín. Mira, si quiere, le dejo 10 paquetes. Si los vende, me los paga. Si no, yo mañana paso y se los recojo. Y al otro día pasaba y, oiga, ¿cómo le parece que vendieron las arepas? Déjeme más. Y así se fue creando la cultura. Y pasaron décadas para que el sueño de Luis Alfonso se materializara. Mi hermano se esfuerza por tener una gran empresa donde formáramos nuestra familia, sus hijos, mis hijos, y pues la proyección de todo empresario. Vamos a ser grandes, vamos a venderle a Colombia y vamos a venderle al mundo. Con perseverancia y años de sacrificio, aquel sueño terminó convirtiéndose en una de las marcas de arepas más reconocidas del país. Arepas El Carriel. Sin embargo, tras décadas de éxito, decidió alejarse de la empresa. Mi papá tenía EPOC, es una obstrucción en los pulmones, y el clima de Bogotá y la altura era terrible. Pues sí tomó la decisión de irse con mi mamá para Guaduas hace como 8 años más o menos. Y él se fue para el campo a pensionarse, pero pues nunca se pensionó porque madrugaba todos los días, trasnochaba todos los días. Como la mamá, las tetas están ciegas, tocó darle este teterito. Porque si había algo que Luis Alfonso amaba tanto como a su familia, era el campo. Y mi papá toda la vida amó el campo, entonces a él le gustaba tener vacas, chivos, marranos, gallinas. Era como su pasión. Cada que tú lo llamabas estaba feliz, estaba... Espere un momentico que es que el ternero, espere un momentico que es que la vaca, espere un momentico que es que la chiva. Estaba para mí en sus mejores momentos. Salomé Valencia, nieta de Luis Alfonso. Una persona amable, bondadosa, que quería a todas las personas, me consentía mucho, me decía Tutuluy. Pero a mediados de noviembre del año 2024, apenas horas después de compartir un fin de semana inolvidable en familia, Luis Alfonso desapareció sin dejar rastro. Buenas tardes. Nos encontramos en Nocaima, en una finca, y nos fuimos toda la familia. Pasamos viernes, sábado, el lunes era festivo. Nicolás Valencia, uno de sus nietos, quien aún conserva intacto el recuerdo de aquel último encuentro. Pasamos un fin de semana muy chévere. En ese fin de semana él nos regaló un loro, él lo llamaba Roberto.
y él nos lo dejó en la finca. Y él me dijo, papacito, usted sabe que yo nunca lo voy a dejar solo. Pero antes de terminar el puente festivo, Luis Alfonso tomó una decisión. El día domingo se fue para Guaduas otra vez. Fue la última vez que yo vi a mi papá. ¿Y se despidieron? Sí, normalmente, un beso en la mejilla, un abrazo fuerte, algo de disgusto porque yo no quería que se fuera. Entonces me dijo, mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pau, usted ya mantiene más ocupado que yo. No se vaya, que mañana es lunes festivo y pues vamos a estar juntos. Y estando toda la familia. Lo regañé, mejor dicho. Y tan solo un día después, desapareció. Una persona muy cercana a él me llama preguntándome por mi papá. Pues yo le dije que no tenía idea. La persona dijo que si podía subir a la finca a revisar qué había pasado. Yo le dije que sí, que no había problema. Muy extraño, a esta hora él no tiene la luz prendida y están todas las luces encendidas. ¿Qué pasa posteriormente a que usted le dice que ingrese a la vivienda? ¿Qué encuentran? Él me hace una videollamada, yo veo la casa vuelta a nada, yo inmediatamente dije, me tengo que ir para allá. Lógicamente sabía que algo había pasado en ese momento que yo me fui hacia Guaduas. Usted venía caminando y esa puerta, ¿cómo estaba? Estaba así entreabierta, no estaba ajustada. Entonces yo llego y abro la puerta y al abrir la puerta pues todo estaba desordenado. Jairo Castellanos, amigo y vecino de Luis Alfonso. Y claro, yo miré hacia adentro y sobre la mesa había un costal, los sillones que habían en la sala los habían volteado, los habían cortado por debajo, el techo PVC en parte le sacaron pedazos, al mueble del comedor le sacaron una tabla, acá tenía cosas, tenía zapatos, tampoco estaban. Relojes, sombreros, cachuchas, televisores, todo se lo habían llevado. Pero en todo el recorrido de la casa nunca estuvo don Luis. No, señora, nada. Me llama mi hermano, me dice, mi papá no lo encuentran, yo me voy. Yo le dije, no, pues arranquemos porque yo me voy a quedar haciendo. Mientras recorrían la carretera en medio de la incertidumbre, intentaron encontrar respuestas. Santiago Valencia, nieto de la víctima. Porque yo era el que le ayudaba con todo el tema de la tecnología. Entonces yo tenía las claves de su correo, el iCloud, todo eso. Entonces mi tío me dice, busque la ubicación del celular de mi papá. Yo empiezo a buscar la ubicación del celular de él. Todo el camino me fui intentando refrescar la ubicación. Me encuentro con que el celular estaba entre el establo y la casa. Esa fue la última ubicación que nos arrojó. Por última vez la dio como a las 3 de la tarde. El celular como que se descargó y ya ahí no volvimos a saber nada del celular. Ya después empecé a llamar amigos que conocían a mi papá, de pronto que si alguien podía ayudarme a contactar pues la policía, el ejército, con quién podíamos ayudar a buscar a mi papá. El capitán Robinson Moreno y el intendente Andrés Montoya, ambos jefes de unidades investigativas de la SIJIN, atendieron el caso. Una vez al llegar al lugar de los hechos me indicaron que era un empresario, dueño de Arepas El Carriel, un señor muy conocido aquí en el sector. Intendente, una vez usted llegó a este lugar en donde reportaban al señor Luis como desaparecido, ¿qué pasa? ¿Usted qué encuentra? Al hacer ingreso, notamos que habían varias cosas que estaban revolcadas como si hubiesen estado buscando algún elemento. Revisamos las habitaciones rompieron los cielos rasos. ¿Qué elementos vieron, digamos, aquí en la mesa? Bueno, aquí en la mesa se encontraron unas botellas, habían unos vasos. Según el investigador, parecía que hubiera habido una fiesta previamente. Sin embargo, el lugar estaba revolcado, como si hubieran estado buscando algo. Se llevaron unas pertenencias, se llevaron unos vehículos, armas de fuego, dinero. Se le robaron todo al viejo mano. Se le llevaron las armas, todo lo que él tenía aquí. ¿Qué hipótesis se maneja inicialmente al ver ustedes el estado de la vivienda y al ver que no encontraban a don Luis? Ya al momento de ingresar acá y al notar las condiciones en las que estaba el inmueble, las cosas, ya deducimos que se había presentado un hurto. Creímos en su momento que de pronto lo habían sometido, que lo habían amarrado y que estaba de pronto acá muy cerca a la vivienda. Así, con ayuda de linternas en medio de la noche, emprendieron la búsqueda alrededor de la finca, la cual está ubicada en medio de zona boscosa.
Fue así que nos dividimos en varios grupos para empezar a hacer el recorrido por la finca. En este recorrido pues llamábamos don Alfonso, don Alfonso, don Alfonso. Le pongo unos 10-15 minutos haciendo búsqueda y ya estábamos como concluyendo de que posiblemente se trató de un secuestro y no de un simple hurto. Sin embargo, continuaron con la búsqueda y pocos minutos después hicieron un hallazgo que cambiaría el rumbo de esta historia. Y encontramos una persona en unas condiciones heridas, críticamente muy mal. Esta persona la recogimos, allí mismo encontramos 2 cuerpos más de 2 personas, entre ellas estaba don Alfonso. Ya estos cuerpos estaban sin vida. ¿Cómo fallecen ellos dos? Ellos fallecen a consecuencia de disparos por arma de fuego. Claramente se encontró una escena con signos de violencia, tortura. Se ve que por lo menos a don Luis Alfonso le golpearon antes de causarle la muerte. Ellos estaban amarrados de pies y manos. Y justamente en esta zona boscosa, aproximadamente a 250 metros de la vivienda en donde residía el señor Luis Valencia, de 67 años de edad, fue encontrado su cuerpo sin vida junto al de Rubén López, la persona quien ese día justamente lo estaba acompañando en las labores de campo. Sin embargo, para las autoridades había una tercera persona, según ellos, que aunque sobrevivió al hecho, el estado era muy crítico y no pudo determinar el nombre de los responsables de este hecho. A partir de este momento, las autoridades comenzarían una investigación ardua para determinar quiénes y por qué habían cometido este atroz crimen. Y analizábamos y decíamos, o sea, no llegaron simplemente a cometerle un hurto, sino ellos venían realmente a cometer el homicidio de don Alfonso. ¿Qué pasó realmente con Luis Alfonso Valencia aquel 11 de noviembre del año 2024? Para las autoridades locales había solo una meta en ese momento: establecer quiénes estaban detrás de este crimen. Tenían algo cada vez más claro: la escena del crimen les hacía pensar que el objetivo principal siempre fue Luis Alfonso Valencia. Ya regresamos. En Guaduas, Cundinamarca, la desaparición de Luis Alfonso Valencia daba un giro inesperado. Ya no se trataba de una desaparición, sino de un doble homicidio. Pero no había testigos, tampoco cámaras de seguridad y muy pocas pistas. Ahora las autoridades debían responder una pregunta: ¿quién tenía información suficiente para llegar hasta esa finca y ejecutar un plan tan violento? Las sospechas apuntaban en todas las direcciones: familiares, amigos, las personas más cercanas. Pero lo que descubrirían daría por completo un giro a esta investigación. Así es como continúa esta historia de Wendy Heredia, el eslabón de la traición. Y llegamos al sitio donde estaba mi papá y pues lastimosamente lo encontré pues muerto. Y amarrado con las manos aquí adelante y boca abajo. Yo lo único que veo es una perforación aquí en el cuello, en la parte baja de la cabeza. Un tiro sale por el ojo, vemos su ojito estallado, el tabique estaba desviado y totalmente fracturado. Y otro tiro salió por acá. Es una imagen que no se borra jamás de la cabeza. Y mientras tanto, en Bogotá se enteraban de la noticia. La palabra fue: lo encontraron muerto. El shock fue terrible y mi mamá pues fue terrible, Willington Pérez, amigo de Luis Alfonso. Que una persona tan generosa, tan humilde, no merecía esa muerte. Muy dado a todo el mundo, generoso con sus arepas, él era feliz. ¿A usted le gustan las arepitas, hombre? Arepas, almojábanas, a todo el mundo. De verdad que me disculpan que me ponga algo sentimental, pero me ha dado muy duro la muerte de don Alfonso. Ahora que juega la guitarra, papá. En ese momento, ¿qué hipótesis más se manejan? ¿Qué pensaron ustedes como familia? Entonces me imaginé inmediatamente, dije, lo iban a secuestrar y se hizo matar.
Fue lo que pensé en ese momento. Pero Luis Alfonso no fue la única víctima de aquella mañana. Junto a él también fue asesinado Rubén López, uno de sus trabajadores más cercanos. Santiago López, hijo de Rubén. Yo era solo, ¿no? Mirando el cuerpo, pensando en mi mamá, en que mataran a su esposo. ¿Qué vamos a hacer nosotros sin mi papá? Un dolor irreparable para él y su familia. El domingo antes de ese lunes, fue un lunes festivo, por lo tanto yo le dije a mi papá, no vaya a trabajar. Llamé a don Alfonso y le dije que no, que usted va a descansar este lunes festivo. Yo le dije, no vaya por allá. Él siempre fue muy terco con eso y nunca nos ponía, él amaba estar más en el trabajo. Amaba lo que hacía. Pero ¿quién pudo haber cometido este doble homicidio? Era lo que todos se preguntaban. Dos familias destruidas, dos familias quienes tenían más preguntas que respuestas. Sin embargo, no eran los únicos a quienes la vida les había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Una tercera persona, una colaboradora de la finca, la única sobreviviente del violento hecho, quien se debatía entre la vida y la muerte. ¿Y qué pasa con la sobreviviente, con esa tercera persona? Al momento de que ya es encontrada allí, la ubicamos en un vehículo y la llevamos para el hospital más cercano. Pero en ningún momento dio detalles ni pudo hablar con ustedes. No, ella estaba en una condición crítica, ella tenía una lesión en la cabeza y tuvo una afectación en la mandíbula. La única testigo del ataque no podía hablar y sin su testimonio los investigadores enfrentaban un caso prácticamente a ciegas. ¿Cómo inician la investigación? Cámaras de seguridad no había un testigo, no había un elemento que nos ayudara a identificar un posible agresor o una hipótesis de manera inicial, no la tenemos. A la falta de testigos se sumaba otro obstáculo. La finca estaba ubicada en una zona aislada, lejos de todo. ¿Cómo eran las características, digamos, de la ubicación de este lugar? Digamos, una dificultad que se ha tenido, las condiciones de la vía y en general es un recorrido de más o menos 25 minutos, desde el casco urbano hasta acá la finca. No tenemos una finca o una casa cercana que nos ayudara a dar una información, que nos apuntara a algo, no. Y como ya no se trataba de una desaparición, sino de un doble homicidio, llegó otro equipo de la SIJIN de Guaduas en Cundinamarca para realizar la inspección al lugar de los hechos. Encontramos unas botellas. Hipotéticamente creíamos que estas fueron utilizadas por las personas que cometieron este homicidio. Estos elementos fueron sometidos a inspección lofoscópica para tratar de ubicar huellas. Para los investigadores, alguien podría haber intentado eliminar evidencia. También encontramos cenizas de una fogata que hicieron aquí a un costado de la casa. Habían cenizas como de papeles. De pronto estuviesen tratando de esconder, de quemar alguna evidencia. Y ese indicio abrió una nueva línea de investigación. Teníamos información que don Alfonso era prestamista, que de pronto quisieron manipular o hacer ver que se trataba de un hurto para esconder de pronto una letra, una deuda o cualquier otra cosa, o no pagar una deuda. Para ellos, este no era un caso cualquiera. Don Luis Alfonso Valencia era un ciudadano prestante muy reconocido acá de la región. Información de enemigos puntuales no, al contrario, él era una persona muy querida en el municipio. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, las sospechas también apuntaban hacia su entorno más cercano. Dentro de las primeras hipótesis que nosotros teníamos, las primeras personas que se empezó de pronto a sospechar era de la familia, de la esposa, de los hijos, que pues ellos sabían sus movimientos financieros, lo que él tenía acá en su lugar de residencia. Estamos hablando de una persona prestante. De pronto, a través de este homicidio también pretendían buscar algún beneficio propio. Y es que por lo general este tipo de casos, la primera persona que tienen bajo la lupa es a su pareja sentimental. En este caso, Marina Arroyave, su esposa de toda la vida, con quien tomaron contacto rápidamente. Según ellos, los recibió con una actitud colaboradora. Sin embargo, un pequeño detalle los haría sospechar.
A pesar de que ya no convivían, ellos tenían una buena comunicación. Para ellos, Luis Alfonso vivía con Marina en la finca de Guaduas y tenían un hogar feliz. Sin embargo, no era así, según su propio testimonio, el mismo que fue corroborado por más integrantes de la familia. Llevaban más de 50 años juntos. Mi mamá sí un poco más de ciudad, no era tanto de gustarle el campo. Vivía más acá en Bogotá con nosotros, estaba pendiente de mi papá. Un argumento en ese momento poco creíble para ellos. Sin embargo, otro detalle de los testimonios recolectados los hacía dudar no solo de la esposa de Luis Alfonso, sino de sus hijos. En una de las entrevistas que se hace a uno de sus hijos, sale algo frente a una discusión que tuvieron con don Alfonso por la compra de una maquinaria o algo así. Y eso generó un malestar con don Alfonso. Pero según Leandro, uno de sus hijos, había sido una discusión sin importancia y pasajera. Según él, no habían razones para querer quitar del camino a su propio padre. Incluso desde varios años atrás, él, junto a sus hermanos, manejaban la empresa de su papá, mientras él descansaba o se pensionaba. 9 años atrás, nosotros ya teníamos el control de la empresa, de la compañía. Y aunque esto mismo lo conocieron las autoridades, no fueron descartados de la investigación. Pero si no eran ellos, como argumentaban, entonces, ¿quién o quiénes podían estar relacionados al crimen? Mucho tiempo estuvo amenazado por la guerrilla, en el llano cuando tenía sus fincas, y siempre me decía, el día que a mí me secuestren, el día que ustedes no me encuentren, no vayan a dar un peso conmigo, porque yo me hago matar. Un secuestro por algún grupo al margen de la ley. Esta hipótesis se sumaba a la lista de las autoridades, una muy posible, teniendo en cuenta el perfil de Luis Alfonso. Apenas nos den un descansito, le muestro el video. Él era muy vulnerable. En el lugar donde vivía no tenía un sistema de seguridad que lo blindara ante una situación. Él muchas veces mantenía solo o con 1 o 2 personas máximo. ¿Cómo me le va? Venga que nos tomemos unos y el varón. Mi papá siempre era una persona muy casasola, que no le gustaba que nadie supiera dónde estaba, qué hacía. Siempre fue muy hermético. Nunca jamás aceptó que nosotros le pusiéramos quien lo cuidara ni quien lo acompañara. Entonces el decir de él era, no, es que en Guaduas todo el mundo me quiere, en Guaduas yo lo único que tengo son amigos, a mí me quiere la policía, me quiere el ejército, me quiere el de la cantina, me quiere el del supermercado, todo el mundo lo quería y era en realidad así. Listo, descanse, William. Amigos que se convertían en potenciales sospechosos, incluso para su propia familia. Él prestaba dinero a muchas personas. Entonces comienza uno a pensar, bueno, tal persona, mi papá le prestó una plata, tal persona compartía con mi papá. Esta hipótesis también tomaba fuerza, teniendo en cuenta que en el lugar de los hechos se encontraron unas letras de cambio y unos documentos incinerados. Sin embargo, un último detalle, y no menos importante, saldría a flote por parte de sus familiares y amigos más cercanos. Que había una cuarta persona, aparte de las 2 víctimas fatales, la persona lesionada. Un hombre que vivía allí y que nadie sabía dónde estaba. Al momento de los hechos no sabíamos el paradero de esta persona. No sabíamos si a este muchacho también lo habían amordazado, se lo habían llevado o estaba sometido acá en la misma finca. Se trataba de Johan Daniel Pinzón, el capataz, la mano derecha de Luis Alfonso, un hombre quien vivía en la finca con su esposa y sus pequeños hijos, justo en esta casa que queda ubicada a pocos metros de la vivienda de su patrón, como lo llamaba. Cuando él llegó acá, la señora acababa de tener un niño, o sea, estaba en el tema de la dieta. Inicialmente llegó a vivir con un hermano, vivió como un mes y como al mes llegó la esposa con los bebés, con los hijos. Según quienes lo conocían, la relación entre ambos era buena. De lo que yo vi, nunca fue grosero, ni le alzó la voz, le hacía caso. Nada de qué sospechar. Sin embargo, la investigación ya llevaba más de 72 horas y Johan no aparecía. Era extraño para las autoridades que misteriosamente esta persona, quien era su mano derecha y vivía en la misma finca junto a su esposa, quien se había ido de este lugar días atrás, también lo estuviera buscando. Seguramente Johan también era víctima de alguna situación y de pronto lo hayan llevado sometido en el vehículo porque pues la esposa lo estaba buscando.
Pero mientras intentaban buscarlo y seguirle la pista, comenzaron a seguir el rastro de los vehículos robados de la finca. ¿Los recuerdan? Una camioneta Raptor color azul y una motocicleta, a través de videos de cámaras de seguridad aledaños a la zona. Las primeras cámaras nos muestran la primer finca que está tal vez a unos 4 o 5 kilómetros de la entrada principal de la finca. Se ve el paso de la camioneta y atrás va la moto hurtada. En este fotograma podemos observar dos sujetos que se desplazan en la motocicleta hurtada de color blanco con azul. El conductor se desplaza sin casco y con un tapabocas. Por su parte, el parrillero lleva el casco puesto y viste ropa oscura, siendo las 9:59 minutos con 35 segundos. Y tan solo 1 minuto y 17 segundos después, es decir, a las 10:52 segundos, se ve pasar la camioneta azul de placas GBR 150. Así que con esta información las autoridades realizan la recolección de los videos de los peajes más cercanos para así poder determinar cuál fue la ruta de escape de estos vehículos. Y mientras recibían dicha información, continuaron con la búsqueda de Johan, de quien no sabían nada. Nosotros tratamos de tomar contacto con los familiares cercanos, los padres de Johan, la misma compañera sentimental, y nadie daba razón de este muchacho. También solicitaron los CDRs del lugar del crimen para saber qué llamadas se realizaron en dicho perímetro, pero debían esperar. Mientras tanto, las hipótesis se descartaban y cada vez era más evidente que su esposa y sus hijos no tuvieran nada que ver en el doble homicidio. Asimismo, habían descartado un posible secuestro por parte de algún grupo al margen de la ley, pues pudieron establecer que no se presentaron amenazas previamente. Así que rápidamente analizaron las cámaras de los peajes que ya habían recolectado. Se logra establecer que el vehículo sale de aquí de Guaduas, pasa por Honda, estuvo en Guarinocito. Hay algo particular, ese vehículo duró más o menos 3 horas en ese sector y luego continúa hacia Ibagué. De Ibagué pasa al Guamo y ahí ya el vehículo desaparece por 2 días. En algún momento, de pronto, en todos esos videos de cámaras de seguridad que ustedes lograron establecer, ¿se ve el rostro de la persona que lo maneja? La camioneta tenía vidrios polarizados, no se logra observar bien el rostro de los sujetos que conducían la misma. Y lo mismo ocurrió con la motocicleta. Desapareció sin dejar huella y sus pasajeros tampoco fueron identificados. La investigación se comenzaba a estancar. Asimismo, habían tomado contacto con las personas que aparecían en las letras. Las llamaron, tomaron contacto con ellas y ninguna levantó sospecha. Sin embargo, los resultados del laboratorio de los elementos de la vivienda que fueron analizados, por fin fueron entregados a las autoridades. Dentro de la inspección lofoscópica que se realiza al interior de la vivienda, se encuentran unas huellas. De estas huellas hay unas huellas que corresponden a este trabajador, a Johan. Al principio, esto no parecía extraño. Después de todo, era el capataz de la finca. Pero había un problema, un detalle que llamaría su atención. Para nosotros era sospechoso porque él no tenía mucho acceso a la vivienda. Si Johan no tenía por costumbre ingresar a la vivienda de Luis Alfonso, ¿qué hacían sus huellas en el interior? Y más importante aún, ¿dónde estaba Johan Daniel Pinzón? ¿Será que Johan Daniel Pinzón realmente había participado en el crimen de Luis Alfonso Valencia? Ya regresamos. Un empresario querido por todos fue asesinado en Guaduas, en Cundinamarca, y después de varias semanas de investigación, los indicios comenzaban a apuntar hacia la misma persona. Johan Daniel Pinzón era la mano derecha de Luis Alfonso en su momento. Inicialmente era considerado una víctima, pero ahora las autoridades dudaban de él. Los investigadores tendrían que determinar dónde estaba Johan, si había participado y si detrás del doble crimen existía una organización delincuencial. ¿Cuál fue el verdadero motivo para asesinar a Luis Alfonso Valencia y a uno de sus trabajadores de confianza?
Así es como termina esta investigación de Wendy Heredia, el eslabón de la traición. Este muchacho se revisa por sistemas y no le figura ningún tipo de antecedente. A simple vista, Johan Daniel Pinzón parecía no tener nada que ocultar. No registraba antecedentes judiciales y hasta ese momento seguía siendo el hombre en quien Luis Alfonso había depositado toda su confianza. Pero debían encontrarlo. Lo primero que analizarían era su línea telefónica. Nos ubica Johan acá en el lugar de los hechos para el día que se presentó la novedad. Por sí sola esa información no era concluyente. Después de todo, Johan trabajaba en la finca. Lo verdaderamente extraño era que desde ese día del crimen, su línea telefónica había dejado de funcionar. Se pudo establecer que él cambió de SIM card y siguió utilizando el mismo equipo móvil. Alguien que cambia de número justo después de un doble homicidio no pasa desapercibido para las autoridades, quienes deciden ahondar en su perfil y saber cómo había llegado Johan a trabajar con Luis Alfonso. La persona que estaba trabajando acá dijo ya no le trabajo más y pues se le ayudó a don Alfonso porque él nos pidió el favor que ayudáramos a buscar a alguien que le ayudara acá en la finca. Él alguna vez apareció el clasificados guaduas que estaban buscando empleo. Había una publicación de una muchacha, la esposa de Johan. Nosotros le marcamos, yo le dije si tenían disponibilidad para trabajar en una finca. Ella me dijo que sí, que claro. Yo le dije que el muchacho, ¿qué sabía hacer? Que si sabía trabajar. Dijo, sí, él sabía hacer de todo, él sabía ordeñar. Yo le dije, listo, déjeme y yo le comento a mi padrón y yo le aviso. Este era un detalle que alertaba a las autoridades. Y aunque todavía no tenían una prueba definitiva en su contra, Johan en ese momento dejó de ser considerado una posible víctima. Así que rastrearon su lugar de origen. Logramos establecer que él es residente del municipio de Mariquita, en un barrio popular de allí, que vive en condiciones económicas difíciles. Rápidamente los investigadores viajaron hasta Mariquita, Tolima. Logramos tomar contacto con varios residentes. Comenzamos a indagar, a preguntar. Algunos eran reacios a dar información. Entonces comenzaron una búsqueda intensiva en redes sociales, buscando el perfil de Johan y el de sus familiares más cercanos. El de su esposa fue quien los alertó. Algo que nos llama la atención es que ella realizó una publicación con él en redes sociales. Aquella imagen despertó las alarmas. No estaba desaparecido, él estaba evadiendo y escondiéndose de las autoridades. Johan estaba vivo, libre y en permanente contacto con su familia. ¿Por qué huía? Para los investigadores la respuesta parecía cada vez más evidente, pero necesitaban una prueba más fuerte. Se realiza la toma de CDRs, consiste en ubicar las antenas e información de las llamadas que se hicieron en un día y en una hora específica. La finca estaba ubicada en una zona apartada, un lugar donde pocas personas hacían llamadas. Por eso, cada registro telefónico podía resultar crucial. Logramos determinar que se cruzaban con el número telefónico de Johan. Según los investigadores, Johan se comunicó con personas que estuvieron en la zona durante las horas previas al crimen. La hipótesis comenzaba a tomar forma. Y no solo esto, ¿recuerdan la tercera persona quien había sobrevivido al ataque de ese día? Por fin estaba en condiciones de hablar. Se hace un trabajo de reconocimiento fotográfico. Es decir, un perito en fotografía forense selecciona algunas fotografías con características similares a la del indiciado, en este caso Johan Pinzón, para que la víctima en diligencia de reconocimiento señale a la persona que participó en los hechos, y sin dudarlo, ella lo hizo. Nos confirma que Johan es la persona que está involucrada con el hurto y el homicidio. El testimonio de la sobreviviente terminaba de confirmar lo que las evidencias venían revelando desde semanas atrás. Las huellas, las llamadas, los movimientos telefónicos y su desaparición. Todo conducía al mismo hombre. Con ese material probatorio, la Fiscalía solicitó rápidamente en su contra una orden de captura. Las autoridades sentían que estaban cerca, así que continuaron interceptando las líneas telefónicas y analizar los movimientos de sus más cercanos. Y centraron su atención nuevamente en una persona clave, su compañera sentimental, con quien una llamada resultó determinante. Se logra escuchar a la compañera sentimental de Johan hablando con él, indicando de que
que había cometido un error y él indica que se tenía que retirar aquí de la jurisdicción. Después de 2 largos meses de investigación, tenían una pista. Logramos ubicar el sitio, la ubicación de Johan. Honda Tolima. Solicitamos el apoyo del modelo, llegamos al punto, ellos advierten que llega la policía. En medio del operativo, Johan logró huir del lugar. Sin embargo, para sorpresa de las autoridades, 2 hombres quienes estaban con él fueron capturados. Uno de ellos, Sergio Andrés Gómez, que crea con una lesión en la altura del hombro, y al tirarse hacia el caño, que tiene una altura más o menos como unos 4 metros de la propia altura, él se generó una lesión en una pierna, lo cual le pide huir del lugar de los hechos. Al realizarle el registro, pues se le encuentra un arma de fuego en su poder y él tenía un reloj puesto y se lo quita y lo bota cerca de donde él se encontraba. Un fósil, color café. Yo tomé contacto con la familia. Me envían la foto a mí y yo inmediatamente les digo que sí, que es el reloj de mi papá. Y aunque no era una evidencia contundente, era uno de los objetos hurtados de la vivienda de don Luis Alfonso. Y según las autoridades, esto no era coincidencia. Lo capturamos en el momento por el porte ilegal de armas de fuego. Así que nuevamente toman contacto con la sobreviviente para confirmar sus sospechas. Ella no lo reconoce como el sujeto que ella referencia como alias Careloco y como el que ultima a las 2 personas de esa noche. Pese a que la investigación había tomado otro rumbo, ya no tenían solo a Johan como presunto responsable del hecho. Ahora estaba Sergio, quien ya estaba tras las rejas. Pero Johan lo seguían buscando. Hasta que semanas después, gracias a nuevas interceptaciones, los investigadores lograron ubicarlo. Trata de tomar contacto con su compañera sentimental y nos percatamos de que él se encontraba en Ibagué. Rápidamente solicitan apoyo de las unidades de la SIJIN en Ibagué, Tolima. Al llegar al lugar, este sujeto trata de huir, se tira por una claraboya de un 3er piso a un 2º piso. Segundo piso. Tratando de evitar su captura. Nosotros teníamos bien rodeada la casa, entonces se logra la captura de este sujeto. Cuando Johan es capturado, ¿él acepta su responsabilidad en el crimen? No, en principio no refiere nada sobre la captura y dentro de sus derechos está guardar silencio. Don Joan Daniel Gilson Díaz, le informo, en este momento usted queda capturado por los delitos de homicidio, doloso agravado, tentativa de homicidio, secuestro simple, hurto calificado y agravado. 4 meses después del doble homicidio, los investigadores habían logrado capturar a 2 de los presuntos responsables. Pero aún faltaban responder algunas preguntas. ¿Por qué ocurrió este homicidio? Creemos que finalmente ellos querían cometer el hurto, que iban a encontrar una suma seguramente mucho más grande, que iban a llevar más cosas. Coronel Mauricio Arley Herrera, comandante de la policía de Cundinamarca. ¿Qué rol manejó Sergio y cuál fue el de Johan? Johan cumplió un papel de ganarse la confianza, de ser una persona cercana de su empleador, del señor Luis Alfonso. Sergio fue una de las personas determinadoras. Lo consideramos como el autor material quien accionó el arma de fuego. Pero según las autoridades, no actuaron solos y eran tan solo eslabones de una red criminal más compleja. Por el homicidio del señor Luis Alfonso, hemos logrado determinar en los últimos meses la vinculación de 5 personas como partícipes de manera indirecta del homicidio. Se logra establecer que no fue algo fortuito, de que no fue algo de que fuera su primer trabajo. Se logra establecer de que es una estructura que tiene injerencia en el sector de Mariquita, del Tolima, de Antioquia, de Caldas. Estas personas aún están en la mira de las autoridades. Mientras tanto, Johan y Sergio, quienes sí fueron capturados y no aceptaron cargos en su contra, iniciaron un proceso judicial. Andrés Garzón, abogado defensor de la familia de Luis Alfonso Valencia. ¿Cómo es la actitud de ellos en medio de las audiencias? Y la actitud que tuvieron dentro de las audiencias, incluso en determinados momentos, quise hacer el llamado de atención a la señora juez pues, para que generara un poco de orden, porque
se reían, se mofaban. El proceso dio comienzo. La fiscalía tenía cómo probar la responsabilidad de Johan Daniel y Sergio Andrés en el homicidio de Luis Alfonso y Rubén López. Las pruebas fueron tan contundentes que en el momento de solicitarles si aceptaban o no cargos, decidieron aceptar cargos. ¿Me dice la defensa que es su deseo allanarse a los cargos? Ahora vamos con Sergio. El 16 de septiembre del año 2025, el juzgado promiscuo del circuito con función de conocimiento de Guaduas emitió condena en contra de Johan Daniel Pinzón y Sergio Andrés Gómez. Originalmente, ¿cuál era la pena y tras haber aceptado cargos, en cuánto quedó esto? La condena estaba a 56 años y ellos quedaron en 35 años. Resuelve. Primero, condenar a Johan Daniel Pinzón Díaz. Segundo, condenar a Sergio Alejandro Gómez Quintero a la pena principal de 440 meses de prisión y multa de 1.325 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué delitos les fueron imputados? Delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, secuestro, porte y tráfico de armas de fuego. No, eso no. Creo que para que alguien le quite la vida a otra persona no es proporcional. 30 años de cárcel no es proporcional. Es injusta la condena, porque esta persona debió haber estado en la cárcel más de 50 años. ¿Usted ya los perdonó? Yo no puedo perdonar esto, que la justicia obre sobre ellos y que los perdone 10, porque la verdad yo no puedo perdonarlos, mejor dicho. Con nuestro equipo de rastro llegamos hasta esta prisión de máxima seguridad, El Barney, ubicada en Cómbita, Boyacá, para realizar la entrevista pertinente con Sergio Gómez, quien previamente aceptó nuestra entrevista. Sin embargo, una vez llegamos, no quiso realizar la entrevista oficial para nuestro programa, como tampoco Johan Pinzón, quien actualmente se encuentra recluido en el complejo carcelario y penitenciario de Jamundí en Valle. Sin más respuestas, dos familias hoy viven el duelo de haber perdido a sus pilares. Los familiares de Rubén solo esperan una cosa: algún día aprender a vivir sin el hombre que los motivaba a diario. Todavía lo extraño, sí. Como que todavía no asimilo y digo, voy a llamarlo o voy a escribirle. Al momento de reacción y digo, no está. Se me hace duro porque yo no viví el duelo. Yo el duelo lo estoy viviendo ahora. Por su parte, la familia de Luis Alfonso seguirá recordando a diario al hombre que los mantenía unidos. Lo extraño muchísimo. Lo extraño porque siempre faltan esas palabras que lo aterrizan a uno, que lo sientan como se dice. Que se hubiera dejado cuidar más, que lo necesitamos, todos los que lo necesitamos. Gracias por todo lo que me daba, por el cariño. Este osito nos lo dieron en Navidad. La camiseta es de él. Que no asimilo que él ya no esté, porque él fue una persona muy buena conmigo. Me hace mucha falta. Según ellos, el precio de la confianza les arrebató lo más preciado. Por ahora esperan que el legado de Luis Alfonso Valencia permanezca para siempre. Una persona que nunca hizo el mal, porque mi hermano nunca hizo el mal a nadie. A mí me gustaría que lo recuerden toda la vida como una persona echada para adelante, guerrera, una persona feliz. Demasiado inteligente, demasiado capaz. Una persona que sin tener nada llegó a tenerlo todo. ¡Pisa! ¿Cómo me le va? Venga, que nos tomemos unos y el varón.